Buenas tardes acá en Lima, Perú. Continuando con la serie la serie de Telesalud, el día de hoy vamos a hacer, en este caso, la conferencia relacionada pues al contexto COVID. Mi nombre es Jorge Luis Chapi Mori, soy psicólogo del Hospital Cayetano Heredia, trabajo en el área de neuropsicología y espero compartir las experiencias y conocimientos con ustedes. A ver, este trabajo que vamos a presentar el día de hoy tiene como título Manejo conductual de personas con TEA en el contexto de aislamiento social por COVID-19. Muy bien. Antes de iniciar esta actividad, esta presentación, quisiera ahondar un poquito acerca de lo que son los trastornos del espectro autista. Bueno, nosotros sabemos que los trastornos del espectro autista pues tiene como común denominador los problemas basados en la comunicación, en interacción social y obviamente en las conductas estereotipadas o conductas ritualistas. Sin embargo, vamos a nosotros tomar en cuenta que estos trastornos del espectro autista no siempre fueron considerados de esta forma. Con anterioridad, estas también fueron consideradas incluso como conductas autísticas, perdón, conductas psicóticas o conductas muy parecidas a la esquizofrenia. Sin embargo, el día de hoy vamos a basarnos básicamente en aspectos más prácticos, ya que está dirigido a un público general, tanto profesional, estudiantes y padres de familia, y quizás tomemos algunos puntos más prácticos o más didácticos. Comencemos entonces. Los trastornos del espectro autista son un grupo de desórdenes comportamentales asociados a déficit comunicativo, cognitivo y maduración del sistema nervioso central. ¿Qué cosa quiere decir esto? Básicamente nos está implicando de que nosotros, como personas, somos seres que estamos comandados no solamente por un órgano, sino por diferentes. Y esta está centralizada por el sistema nervioso central, en este caso el cerebro, que permite que nosotros nos adaptemos a ciertas situaciones pues, de la vida cotidiana. El sistema nervioso central es la base del comportamiento, siendo no tan estricto de repente en el sentido de que no quiero ser biologicista. Sin embargo, nos permite a nosotros explicar ciertas conductas. Ahora, la causa del trastorno del espectro autista no siempre está muy bien considerada en el sentido de qué cosa es la que genera. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, de que estos trastornos o los TEA van a verse situados en dos grandes grupos, ¿no? Una, las que son primarias o idiopáticas y otra, las que son secundarias o sindrómicas, ¿sí? Esa la vamos a ver más adelante. Pero algo importante para ahondar este punto inicial es que vamos a encontrar que las causas son diversas, pero enmarcadas dentro del aspecto biológico y ambiental. Vamos a ver acá algunos puntos importantes respecto a lo que es la epidemiología. Tradicionalmente se considera, ya hace muchos años, de que se encuentra un caso por cada 160 personas. Sin embargo, vamos a ver aquí en este cuadro que conforme los años han ido avanzando, ¿sí? Esto se ha ido reduciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la prevalencia del autismo es mayor, y si nos damos cuenta, comparado desde 2004 al 2018, ha incrementado la cantidad de casos. Este punto tradicional de 1 por cada 160 casos se ha reducido a encontrar un caso en 59 aproximadamente. ¿Y por qué? Básicamente por el hecho de que ahora se puede diagnosticar con más precisión, los manuales diagnósticos pues abarcan este espectro autista que antes era una tipología diferenciada, y también porque obviamente los sistemas de salud son mejores que antes, ¿no? Nos permiten llegar a una mayor población de la que antes no se podía tener acceso. La proporción más o menos comparado según el género, vamos a ver que eso más o menos se mantiene, ¿no? Es decir, los niños son los que mayor prevalencia en el sentido de tener estos trastornos respecto a la niña en una proporción de 3 a 4 a 1, ¿no? O 4 a 1 tradicionalmente se ha tomado en cuenta. Ahora, respecto al CI normal, eso hay que tomarlo con pinzas,
porque si hablamos de CI normal, pues no es tanto así. Vamos a ver más adelante que si hablamos de la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual, las personas con TEA tienen mayores habilidades no verbales que verbales. Entonces, a veces la compensación hace que este rendimiento general disminuya, ¿no? De repente un promedio bajo. Sin embargo, vamos a ver que hay una proporción, pues, muy parecida a la anterior que he dicho, de 4 a 1, ¿no? Es decir, muchas personas van a tener un CI mucho menor respecto a un grupo de 4, ¿no? Una proporción más o menos así. Igual pasa con el hecho de retraso mental, obviamente derivado de la capacidad intelectual. Ahora, he estado recopilando información y lamentablemente en Latinoamérica no encontramos datos organizados o mayor información específica para poder consignar ello. Incluso nosotros en Perú, el año pasado se aprobó una nueva ley, ¿no? Para las personas con trastorno espectro autista, e incluso si uno revisa dentro de ella, tampoco encontramos datos organizados. Sin embargo, hay una idea general que es la que le estoy mostrando en pantalla a ustedes. Ahora, vayamos a algo importante. Si bien es cierto, ya nos damos cuenta pues, de que TEA concierne básicamente a problemas en la comunicación, en la interacción, en los rituales o conductas estereotipadas o conductas rígidas, estas han sufrido una serie de cambios, no tanto en cómo se dan, sino en la tipología, en la clasificación. Actualmente tenemos manuales diagnósticos que nos dan una idea de cómo orientarnos al diagnóstico. Eh, Acá he colocado el manual diagnóstico DSM, ¿sí? Uno de ellos es el DSM-TR4, el que se sigue usando todavía en nuestro medio, y el que está al lado derecho, el DSM-5, ¿sí? Que es la que se supone es la que tenemos que usar, sin embargo, todavía no se está trabajando por estos lugares, ¿no? Por estos lados. La clasificación, por decirlo así, típica, ha sido considerada por DSM-4 o el CIE-10 de una manera bastante particular, por el hecho de que, por ejemplo, vamos a encontrar un grupo muy marcado, que está, por ejemplo, en amarillo, y otro grupo muy marcado que está en rojo. Estos de acá son las tipologías que se manejan o que de repente en otros lugares, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, ya nos están manejando, ¿no? El mismo hecho de hablar, por ejemplo, de espectro autista, ya nos va haciendo una diferencia, decantando en que esto no debería ser la forma, ¿no? Sin embargo, vamos a tomarlos en cuenta como una referencia. En este caso hablamos del trastorno autista típico, del síndrome de Asperger, el TGD, que son trastornos generalizados de desarrollo, que se encuentra este término, ¿no? En el CIE-10, no especificado, es decir, no hay algunas pautas de diagnóstico para poder precisar. Y acá encontramos dos en color rojo, que es el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Estas últimas no están consideradas en el DSM-5 porque, así como les mencioné, hay dos grandes grupos etiológicamente hablando, el idiopático y el sindrómico. Idiopático, como en este caso hablamos como el autismo primario, y el sindrómico como autismo secundario. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta las características de estas personas, estos dos, tanto el trastorno desintegrativo infantil como el síndrome de Rett, ya no están consideradas acá, porque son temporales. Estas ocurren en un periodo de la infancia en el cual el niño pues nace con habilidades más o menos regulares o parecidas a la de una persona neurotípica, ¿no? Es decir, entre comillas, normal. Sin embargo, dando el paso de los meses o los años, estas personas sufren pues problemas motores, sensoriales, de lenguaje que hacen referencia a los criterios diagnósticos de trastorno autístico típico, ¿no? El DSM-5, en este caso, por ejemplo, ya nos menciona el término propiamente dicho, ¿no? Es decir, espectro autista. Y acá ya se habla de algo importante, se habla de la continuidad. Ya no hablamos de tipologías, ya no hablamos de clasificaciones, no hablamos de este tiene más habilidades que esta persona. Básicamente hablamos que
las personas tienen habilidades, tienen dificultades, pero están enmarcadas en un grupo de criterios que nos explican lo siguiente. Esto que está aquí, que es la llamada sintomatología o triada de Wien, creada por Lorna Wien, ¿no? Nos habla de cuáles son los campos o las acciones o las conductas en las cuales encontramos deficiencias. Tradicionalmente se habla de tres, ¿sí? Una de ellas es el déficit de comunicación verbal y no verbal, la otra es déficit en las relaciones sociales y la última son intereses restringidos o conductas repetitivas que le he estado mencionando hace un momento. Estas tres de acá, llamada triada de Wien, son las que tradicionalmente nos han ayudado a poder diagnosticar, a poder visualizar de repente ciertas conductas, a poder orientar al padre. El DSM-5 las ha comprimido, por decirlo así, en dos. Dificultades sociocomunicativas, en este caso hablaríamos de las dos primeras de la triada de Wien, y la desintereses fijos o conductas repetitivas, que en este caso sí se mantendría, ¿no? Ahora, cuando hablamos de intereses fijos o conductas repetitivas, estamos hablando tanto de conductas ritualistas, ¿sí? Que pueden ser complejas, por ejemplo, el hecho de ir al baño, tengo una ruta específica y no me muevo por otro lado, hasta conductas de repente que ya hemos visto seguro muchos de nosotros, las llamadas estereotipias, ¿sí? Muy bien, esto es lo que les mencionaba. Eh, si bien es cierto, nosotros hasta el día de hoy no conocemos a fondo la causa específica del autismo, nos dan luz en las investigaciones recientes acerca de posibles explicaciones a nivel de marcadores biológicos. Voy a dar una explicación breve de esta clasificación. Como les mencionaba, vamos a tomar en cuenta aquí básicamente cómo se origina esto. Si nos damos cuenta aquí en la columna que dice idiopático, ¿sí? Vemos que la causa es desconocida. ¿Qué implica eso? Pues que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué es lo que genera. El autismo típico que hablamos nosotros siempre, el que trabajamos, es esta precisamente, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que hay factores ambientales, hay factores genéticos, hay factores incluso ligados a la herencia propiamente dicha, pues no está clara totalmente esta explicación. Trastorno puro entre comillas, porque realmente pues al hablar de una continuidad, es decir, como espectro, no nos da esa explicación propiamente dicha. Ahora, lo que sí hemos visto también que hay un predominio mayor en el sexo masculino, a diferencia del sindrómico, donde no se determina ello. Y algo que se me estaba pasando es que en el autismo sindrómico, autismo secundario, la causa sí es conocida y aparte de ello hay mucha base genética, ¿sí? Hay explicación que la vamos a ver en un momento. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería la, digamos, la clasificación práctica o la diferenciación práctica? Veamos aquí. Respecto al autismo sindrómico, ¿sí? O secundario, esta se origina a partir de un trastorno, ¿sí? Básicamente neurológico, ¿no? En el cual podemos encontrar personas, por ejemplo, con problemas cromosómicos, con problemas por infecciones, con problemas por exposición a ciertos metales, a ciertas sustancias, ¿no? Y derivado de ello, pues la persona tiene limitaciones a nivel sensorial, a nivel motor y obviamente a nivel cerebral, ¿no? Es decir, el desarrollo cerebral, desarrollo maduracional. Por lo tanto, las conductas van a ser las que hemos visto, ¿no? De la triada de Wien o la que el DSM-5 está considerando dos aspectos. Problemas en la comunicación, en la interacción y problemas en lo que son conductas repetitivas, ¿no? Por otro lado, vamos a ver acá el autismo idiopático o primario, que es el que mayormente nosotros vemos, ¿sí? Que no tiene una causa específica, ¿sí? Vamos a encontrar factores genéticos, factores neurobiológicos, factores ambientales, y seguro por ahí alguno de ustedes ha revisado, o no de repente, pero hay algo muy importante aquí respecto a los factores genéticos. Se habla de la epigenética. La epigenética, pues, está en boga porque la epigenética, pues, tiene que ver mucho con la expresión de los genes sin haber una modificación en el código genético. ¿Y qué cosa es esto? Pues, esto nos permite a nosotros
poder de repente entender cómo ciertos problemas cognitivos, de conducta e incluso de desórdenes mentales pueden ser heredados, ¿sí? No directamente así, pero sí nos va explicando ello, ¿no? Entonces, es muy importante que los estudios, pues, todavía se sigan dando para tener mayores luces en el tiempo, ¿no? Sin embargo, recordar, pues, que no hay un factor único para que se pueda generar el autismo, ¿no? Hasta ahora seguimos en ese dilema de repente de cuáles son principalmente las que generan este autismo, ¿no? Tomando en cuenta el estudio de Balbuena, ¿sí? En el 2015, él habla de que posiblemente hay una continuidad entre las dos, porque nosotros tenemos que recordar, así como hablé al inicio, pues que tiene que ver este problema básicamente con ciertos aspectos en el desarrollo del sistema nervioso central. Esto nos podría dar una explicación de por qué estas personas tienen estas características, ¿no? Entonces, eso todavía no está determinado. En el estudio de Balbuena nos da explicaciones más o menos claras de que podría haber una vinculación, ¿no? Y en cierto proceso del desarrollo gestacional podrían ocurrir cambios. Ahora, es importante, y todo esto lo hago con un fin básicamente didáctico, de marcarnos más adelante de lo que es el manejo conductual, saber un poquito de propuestas teóricas o modelos, ¿sí? Porque de aquí vamos a cogernos para poder explicar ciertas pautas. Ahora, propuestas teóricas dentro de la genética, dentro de la biología, existen variadas. Propuestas teóricas o modelos teóricos psicológicos o que explican las conductas, también las tenemos. He cogido 4, que son las que más o menos se van dando a conocer o ya se conocen, y quiero que se tome en cuenta para más adelante hablar acerca de las propuestas en base al manejo al manejo de conducta. A ver, digamos, la teoría clásica que se ha estado conociendo en los trastornos del espectro autista es la teoría de la mente, ¿no? ¿Y qué cosa es la teoría de la mente? Pues básicamente es lo que llamamos mentalización, ¿sí? Es ponerse en el lugar de otro, la capacidad de saber nosotros que otra persona tiene mente, ¿no? Es decir, que la otra persona también tiene, siente, conoce tanto como yo, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta mentalización o esta empatía, vamos a ver que precisamente las personas que tienen autismo tienen estas dificultades de situarse en el otro. La teoría de la mente incluso marca que tenemos una mentalización cognitiva, ¿sí? Una empatía cognitiva, es decir, cómo saber yo que la otra persona puede estar pensando, ¿no? En base a sus gestos, en base a su conducta, en base a lo que dice, o una empatía emocional, es decir, al ver el rostro o de repente al ver ciertos movimientos o de repente la modulación de la voz me implica o sabemos nosotros que algo nos está queriendo decir o le está diciendo a otra persona. Entonces la teoría de la mente nos explica cómo nosotros podemos situarnos en otra persona, es decir, ponerse en ese lugar para poder comprender la realidad de esta persona, ¿no? Y es la dificultad precisamente que tienen las personas con TEA. Otra teoría es la de la coherencia central débil, y como su nombre dice, ¿no? Coherencia central débil, es decir, toda la información que ingresa a nosotros no la podemos, en este caso, constituir como uno solo, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de yo ver una imagen, ya sea en la televisión, en el celular o de la vida diaria, pues implica que yo sepa que hay un antes, un durante y un después. O haya elementos que unidos hacen uno solo. Esta teoría de la coherencia central débil nos explica de que las personas con TEA no pueden llegar a hacer eso, no pueden llegar a unificar imágenes o de repente situaciones que para los demás sí las pueden hacer de manera muy práctica o de manera, como quien dice, común y corriente. Entonces, esta teoría de la coherencia central débil nos va dando más o menos luces de cómo es así que estas personas se quedan fijadas en un objeto, se quedan fijadas en un color, en un número, ¿no? Cuando de repente alrededor de esto hay otros estímulos. Entonces nos explica más o menos qué es lo que la persona con TEA podría estar llevando en base a su análisis, ¿no?
Otra teoría es de las disfunciones ejecutivas, que básicamente tiene que ver con el hecho de tomar en cuenta o analizar las llamadas funciones ejecutivas o funciones prefrontales. ¿Cuáles son estas? Las funciones ejecutivas son las acciones de cómo nosotros organizamos, de cómo procesamos, de cómo ejecutamos y retroalimentamos esa información o esa acción que hacemos en la vida común. Por ejemplo, el mismo hecho de ver con ustedes, el mismo hecho de recordar la experiencia que yo tengo con los pacientes con TEA o haber revisado información, pues voy más o menos dándome cuenta que es como yo les tengo que dar esta información. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Luego de repente al ver este video veré algunos errores, veré algunas falencias, ¿no? Y tendré que corregir para una posterior exposición de repente. Entonces, las funciones ejecutivas nos permiten eso, ¿no? Analizar, organizar, monitorear en el momento también cómo estoy haciendo, corregirme e incluso posteriormente ver esta retroalimentación de mis conductas. Entonces, la teoría de disfunciones ejecutivas, pues, habla básicamente del hecho de que estas personas no tienen estas capacidades o las tienen limitadas, ¿sí? Por otra parte, y esto sí quiero hacer un hincapié, porque quizás no es la teoría, digamos, que abarca todo lo que hemos comentado, pero sí nos da un poquito de vuelco respecto a lo que hemos hablado en base a dificultades. La teoría de la empatía sistematización, ¿sí? Que bueno, vamos viendo que es del año 2009, pero que todavía está en boga, nos explica de dos aspectos importantes. Uno, de la empatía y otro, la sistematización. No solamente están colocados ahí como meros términos. Cuando hablamos de sistematización, estamos hablando que todas las personas, incluidas las personas con TEA, tienen la capacidad de organizarse, ¿sí? Por ejemplo, cuando este niño o este adolescente o este adulto con TEA ve un objeto y se queda fijado en este objeto, para nosotros de repente es un problema porque no hace más acciones, no hace más conductas. Sin embargo, es muy probable que empiece a organizar, a sistematizar su información. Por ejemplo, hemos visto muchas veces que los niños con TEA, ¿no? Tienen colecciones de objetos, conocen sobre ese objeto. Si va a un lugar donde encuentra ese objeto, pues va a observarlos, va a detallar de repente algunos aspectos que nosotros pasamos o dejamos de lado. Entonces, eso es sistematización. ¿Y en qué se basa la sistematización? Se basa en reglas. Si nosotros no tenemos reglas, no tenemos patrones de fijarnos en algo, vamos a tener miedo. Entonces las personas con autismo necesitan fijarse en algo. Al no fijarse en algo, pues va a generar miedo. Es una forma de sentirse seguros. Y la empatía, ¿dónde viene aquí? Vemos nosotros que respecto a estos dos términos, Simon Baron Cohen habla de que hay personas que son más empáticas y hay personas que son más sistemáticas, ¿sí? Menciona pues que las personas con TEA tienden a ser más sistemáticas que empáticas. Entonces, no se trata de que no tengan uno o no tengan lo otro, sino que tienen más capacidad de sistematización, pero en base a intereses restringidos. Entonces, por eso vamos a ver nosotros cuando conversemos con los padres, muchas veces nos remiten o nos mencionan que los niños, cuando están en la calle, pues se quedan viendo los números, hacen conteos, ¿no? Coleccionan ciertos materiales, por ejemplo, ¿no? Luego llegando a casa las ordenan, las organizan, incluso esta conducta típica que es hacer una fila, tiene que ver mucho con la sistematización. Es decir, está haciendo una fila, está haciendo una organización, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a ver un poquito el trastorno autista típico, ¿sí? Nosotros cuando hemos hablado pues de los trastornos del espectro autista, pues ya nos hacemos una idea de este trastorno típico, ¿no? Es decir, aquella persona pues que suiriza, que no se comunica, que no logra hacer interacción visual, o que incluso pues tiene mucho temor al ruido, o es muy sensible a la luz, o a ciertos olores, ¿no? Sin embargo, vamos a ver nosotros que esto es de alguna manera relativo. No todas las personas con autismo tienen todos estos indicadores o estos síntomas, ¿sí?
Acordémonos nosotros que esta triada de Wien, o esos dos aspectos que menciona el DSM-5, nos van a ayudar al diagnóstico. Muy bien, pero sí es importante que tomemos en cuenta nosotros que el inicio de las conductas autísticas no necesariamente son a partir de los 3 años. Podemos encontrar indicios a partir de los 18 meses. Según los estudios, pues hay posibles indicios entre el primer año de vida, pero no son claros. Incluso en estudios hechos con gemelos o hermanos también, eh, digamos en el sentido de comparar las conductas como eran sus hermanos y ellos, pues no hay mayor diferencia entre un neurotípico, es decir, una persona que no tiene autismo, con una persona que sí tiene autismo, ¿no? Se han hecho marcadores incluso biológicos que no han prosperado en dar respuesta a ello. Se han hecho estudios respecto a los movimientos de los ojos, que son los que mayores luces han dado, pero que se han dado a partir de los 18 meses. Entonces, nosotros, por ejemplo, en psicología utilizamos muchas veces pruebas, cuestionarios que nos permiten acercarnos a un diagnóstico a una edad temprana. Sin embargo, con claridad la vemos alrededor de los 2 o 3 años, ¿no? Si es que se encuentran indicadores bastante marcados. Por otro lado, el llamado síndrome de Asperger, ¿sí? Llamado así por el médico Hans Asperger, nos menciona pues de que hay un grupo de personas que, si bien es cierto, tienen problemas en la comunicación y tienen problemas a nivel incluso sensorial, y tienen conductas que se van repitiendo, ¿sí? Pero que no son exageradas, y por lo tanto propicia un aislamiento respecto a su grupo de referencia, pueden comunicar verbalmente lo que sienten, pueden desarrollar habilidades muy notables, muy específicas, y también incluso pueden llegar a darse cuenta de las dificultades que tienen. Entonces, ya nos va marcando una diferencia respecto al grupo anterior, ¿sí? Ahora, hay algunos puntos importantes respecto a ello. Por ejemplo, las personas con síndrome de Asperger siempre se ha mencionado tradicionalmente que pues una diferencia con el autismo típico es que la capacidad intelectual suele ser promedio o superior. Eso es relativo, ¿sí? En la práctica clínica nosotros vamos viendo que no se cumple necesariamente de esa forma. Y como dije al inicio, ¿no? Quizás el hecho de compensar estas habilidades no verbales hace que el promedio general pues disminuya, ¿sí? Ahora, otros aspectos a considerar, por ejemplo, estas habilidades que ellos llegan a tener, muy notables o muy por encima del promedio, pues pueden hacer de que esta persona sea una persona talentosa en un área, pero no necesariamente en otra. Y a veces vemos, por ejemplo, personas que tienen habilidades muy desarrolladas y específicas. Por ejemplo, los idiot savant, o el síndrome de Savant, o el síndrome del sabio, nos da ejemplos muy claros, ¿no? Estas personas con el síndrome de Savant, ¿no? O el síndrome de sabio, pues nos da un ejemplo claro de cómo estas habilidades están contenidas de manera que pueden dar digamos, luces a explicarnos cómo así el sistema nervioso, el cerebro, marca diferencias, ¿no? Respecto a las conductas. A ver, por ejemplo, hay savants que tienen habilidades grandísimas en dibujar solamente viendo una vez, en poder recordar pues datos solamente leyendo por una sola vez, y así vamos a encontrar muchos ejemplos. Entonces, la diferencia marcada, por decirlo así, con el autismo típico es que en el síndrome de Asperger hay todavía una posibilidad de que la comunicación esté mejor preservada que el otro grupo, ¿sí? Puede comunicar ello. Ahora, no se trata, puede que sean mejores, acordémonos nosotros que estamos hablando de una continuidad, ¿sí? Voy a mencionar dos más, digamos, los dos tipos de autismo que se venían dando tradicionalmente. Uno es el síndrome de Heller o el trastorno desintegrativo de la niñez, que mencionaba que ya no están incluidos en el manual diagnóstico de DSM-5, ¿sí?
Para resumir ello, estos niños pues suelen tener un desarrollo aparentemente normal durante la primera infancia, ¿sí? A los 2, 3 años empiezan a tener dificultades, tanto así que pues pierden la capacidad del habla muchas veces, tienen problemas motores esenciales, problemas sensoriales esenciales, e incluso llegan a tener una capacidad intelectual bastante deficiente, cuando de repente en la primera infancia, los primeros años de vida no la tuvieron, ¿sí? Eh, Vamos a ver, por ejemplo, para hacer una comparación con el síndrome de Rett, en este caso, este síndrome o esta dificultad, pues que también está excluida en el DSM-5, nos da a entender de que estas personas tienen características similares a una persona con autismo, sin embargo, el origen no es el mismo, ¿sí? Muy parecido al síndrome desintegrativo de la niñez, estas personas pues han llevado un desarrollo más o menos normal también, ¿sí? Y esto es importante tomar en cuenta porque aquí vamos viendo, por ejemplo, la influencia de los problemas genéticos. En este caso, esta enfermedad, este síndrome está ligado al cromosoma X, ¿no? Este problema se da básicamente en mujeres, a diferencia del otro que se da en varones. Hay uno más que también es importante tomar en cuenta, que es el síndrome X frágil. Estos que ya mencioné hace minutos atrás son parte del autismo sindrómico o secundario, ¿sí? Por eso es que actualmente tanto el trastorno desintegrativo de la niñez como el síndrome de Rett ya no están incluidas en el DSM-5, ¿sí? ¿Hay características similares al autismo? Sí las hay, pero no corresponden con los TEA propiamente dichos. Ahora sí, eh, disculpen si he sido un poco acelerado al momento de explicar ello, pero quería basarme en esta parte porque es el motivo de la explicación de la conferencia el día de hoy. Nosotros cuando queremos intervenir en un paciente, una persona con TEA, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo pues tiene validez, tiene eficacia. Entonces, cuando uno hace una revisión exhaustiva de los modelos que nos explican, los modelos de intervención que nos permiten hacer un adecuado trabajo, ya sea en padres, en cuidadores o personas con autismo, estas básicamente se están situando en los modelos conductuales o los ligados a ellos. Acá en este slide vamos a ver varias de ellas. En realidad son muchas. Sin embargo, estoy considerando las que principalmente se están tomando en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, vamos a ver nosotros, ¿no? Ya. Vamos a ver nosotros los modelos clásicos, ¿no? Como el ABA, el EIB, el OVAS, que son modelos conductuales en base al análisis conductual aplicado, ¿no? Es decir, buscar disminuir conductas desadaptativas e instaurar conductas que sí queremos que se adapten a las circunstancias, ¿no? Los ensayos discretos, que en este caso pues permite que las conductas las podamos partir en trocitos, por decirlo así, para que la persona entienda una acción, una actividad, ya sea en casa o en la escuela, ¿no? Hay modelos también ligados al ABA, la mayoría deriva del ABA, ¿sí? Por ejemplo, el apoyo conductual positivo en el cual el padre, el cuidador, ¿no? O el docente, pues, hace que el niño, cuando ejerce una acción, no sea regañado o no sea, en este caso, castigado, ¿no? Si se equivoca, pues se buscan posibilidades para que sí lo pueda hacer, ¿no? Es bastante complejo, pero más o menos va por el tema de que lo que mínimo se busca es que esta persona, pues, salga con dificultades tanto como problemas de ansiedad o ser negativo en la respuesta de la intervención, ¿no? La enseñanza naturalista es muy buena porque el hecho de nosotros instaurar conductas no solamente tenemos que crear condiciones artificiales, sino tenemos que usar los medios naturales que encontramos alrededor, es decir, la casa, en este caso en el confinamiento es la casa básicamente, la escuela e incluso la calle, ¿no? Más adelante vamos a hablar acerca de ello. Hay otros modelos de desarrollo, ¿no? Que son básicamente en el hecho de que tiene que ver con la interacción del niño, el ambiente y la persona adulta, ¿no? Por ejemplo,
el juego es muy importante que se desarrolle en la primera infancia, porque el niño con autismo precisamente adolece de ese juego simbólico, ¿sí? Y el juego simbólico, en primera instancia, pues, es algo que permite modelar ciertas conductas sociales en la persona, ¿no? Ya sea por imitación, ya sea porque me enseñaron por modelamiento, propiamente dicho, ¿no? En fin. Hay intervenciones centradas en la comunicación, por ejemplo, PECs, es un entrenamiento por imágenes, lo que llamamos nosotros comúnmente como pictogramas, que están derivadas básicamente en generar acciones cotidianas, pero en base a que el niño pues, pueda visualizar y comunicar a otra persona mediante un cuaderno, ¿no? La comunicación facilitada, si bien es cierto, en su tiempo, estamos hablando pues hace más de 40 años, sirvió, actualmente es muy discutida. ¿Por qué? Porque esta se centra básicamente en que ellos consideraban de que el autismo es un problema sensorial y motor. Por lo tanto, al yo estimular al niño al movimiento o a los objetos alrededor, voy a hacer que haga contacto con la persona y por lo tanto pueda llegar a comunicar lo que siente, ¿no? Por eso le he colocado un color más oscuro. Muy bien, hay intervenciones centradas en las interacciones sociales, por ejemplo, el entrenamiento de habilidades sociales, las historias sociales o los role playing, es decir, hacer acciones, ponerme en rol de repente del niño en su lugar, el niño como padre, el niño como profesor, en fin, hay una infinidad de posibilidades dentro de los juegos de roles. Y otras intervenciones, por ejemplo, como el TH, ¿no? El modelo de Denver, que están básicamente dirigidas a que el ambiente se adecue también a ellos, ¿no? Y esto hace pues de que básicamente nosotros, de repente como cuidadores, como terapeutas, no solamente nos rijamos en el sentido de dar orientación propiamente dicha, ¿no? Sino crear el escenario para que estas personas con autismo pues puedan adaptarse mejor. Muy bien. Ahora, un punto importante acá. Eh, lo que nosotros tenemos que buscar en una persona con autismo es la adaptación. Y acá viene una reflexión importante. Todos nosotros estamos en una situación similar. Todos nosotros estamos adaptándonos. E incluso hay personas que pueden adaptarse de una manera más rápida que otras, y estas personas que se adaptan más rápidas que otras, pues es porque han tenido una experiencia previa respecto a dificultades críticas, o dificultades pues personales, sociales, en fin. Sin embargo, si nosotros estamos tomando en cuenta una persona pues del grupo de neurotípicos o entre comillas normales, imaginémonos cómo esto puede alcanzar a estas personas con TEA. Entonces los problemas son mayores. Situémonos entonces en este contexto. Sabemos nosotros pues que estamos en un periodo de inmovilización social, ¿no? De aislamiento. Bueno, al menos teórico, muchas personas no lo cumplen, pero la mayoría sí. Entonces, eso inevitablemente pues genera cambios a nivel de conducta, a nivel de pensamiento, a nivel de creencias. Nos genera limitaciones, tanto a nivel laboral, educativo, de trabajo, de relaciones sociales, ¿no? Alimentación, medicina, lo hemos visto por los medios de difusión también ello. Entonces, se han visto muchas consecuencias adversas en las personas. Ya les he comentado, no solamente personas con autismo, incluso personas neurotípicas, ¿no? El MINSA, este año, revisando pues el Ministerio de Salud de Perú, MINSA, revisando información, pues se llegó a conclusión de que hay algunas conductas que se han ido dando a lo largo de este periodo. Una de ellas es la reacción al estrés agudo. Entonces, es normal al hecho de que hay mucha sobredemanda, tanto de información, hay mucha sobredemanda de repente de trabajo acumulado, o mucha sobredemanda en el hogar de qué hacer con los niños que tienen estas dificultades, pues es normal que haya una reacción a ello, ¿no? Por lo tanto, va a generar cambios a nivel psicofísico, ¿no? Fisiológico, psicológico, como la ansiedad, ¿no? Que estamos viendo por acá. Los trastornos de adaptación también se están dando, en el sentido de que nadie ha estado preparado para esto. Como dije hace un momento, hay personas que se pueden adaptar más rápido que otras. Sin embargo, va a tener
vamos a tener en cuenta acá las experiencias previas. E incluso las experiencias previas, pues, si nosotros hemos tenido o tenemos la capacidad de flexibilizar estos pensamientos. Entonces, si lo situamos esto a las personas que tienen TEA, pues va a ser mucho más difícil poder recuperar esas, poder mejorar estas dificultades, estos problemas que se están dando. Otra dificultad, por ejemplo, es que se viene presentando son las respuestas o los episodios depresivos, ¿no? Y esto básicamente, pues, por la información negativa que encontramos, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, el hecho de las muertes de los familiares o las muertes que podemos visualizar por los medios de información, también generan estos problemas, ¿no? El hecho mismo de hacer duelo es un periodo de adaptación añadido al periodo de adaptación del cual tenemos todos en común. El estrés postraumático, pues, básicamente ocurre por toda esta situación, tanto de perder un familiar, tanto de poder perder el trabajo e incluso de poder tener una situación adversa bastante crítica, que esto se va a mantener durante el tiempo. Entonces, estos de acá son respuestas, digamos, que se van dando casi en todos, en mayor o menor medida, de acuerdo a nuestras experiencias previas. Entonces, como, como repito, si esto se da en unas personas que tienen, pues, o que no tienen autismo, ¿cómo se pueden dar en las personas que sí la tienen, ¿no? Este de acá, este último punto, también es importante. Si bien es cierto, estamos en confinamiento, estamos en aislamiento, hemos encontrado indicadores bastante altos de violencia dentro del hogar. Y sabemos, pues, por la situación, los miembros del hogar permanecen juntos. Entonces, uno pensaría, pues, al hecho de que está ocurriendo problemas, pues, a nivel global, esto haría que los indicadores disminuyan. Sin embargo, se mantienen, ¿sí? El Ministerio de la Mujer de Perú nos muestra indicadores bastante altos. Entonces, mucho más respecto al año pasado. Entonces, eso nos está indicando, pues, de que aún no podemos tener un control adecuado, ¿no? O manejo adecuado de esto. Y obviamente las poblaciones vulnerables son las personas con TEA también, ¿no? Muy bien, ¿qué medidas sanitarias ha tomado el gobierno peruano? Pues entre ellas, guías técnicas para poder afrontar la situación en el hogar. Guías técnicas para el personal de salud para que pueda trabajar con las familias en este contexto, ¿no? Las podemos encontrar en línea o las utilizamos nosotros también como parte del trabajo en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Algo importante también para recordar, el 1 de abril el gobierno peruano tomó la medida de que las personas con espectro autista puedan salir a la calle para dar un paseo, para poder salir del ambiente del hogar alrededor de 15 minutos, ¿no? Con un permiso. Estas experiencias fueron tomadas en base a las que se hicieron en otros países, por ejemplo en España, ¿no? Las personas salían incluso con un lazo azul para poder ser reconocidas, ¿no? Y evitar la estigmatización, ¿no? Porque es un problema también añadido, ¿no? Si bien es cierto, las personas que tienen discapacidad ya tienen o sufren de estigmatización, el hecho de que pueda salir a la calle o no pueda salir a la calle, identificar y que las personas puedan observarlos ahí, pues hace que también esto se remarque más, ¿no? La estigmatización entonces también es algo que se tiene que trabajar, quizás no tanto a nivel individual, ¿sí? Pero sí a nivel de Estado, a niveles de políticas sanitarias, ¿no? Muy bien. Esto lo voy a resumir, ¿sí? Lo voy a resumir, perdón. Ya. A ver, nos falta un poquito de tiempo, nos falta un poquito de tiempo. Muy bien, a ver, voy a ir de frente al punto. Lo que he hecho anteriormente, y debido al poco tiempo pues, que nos está quedando, es situarnos un poquito respecto al autismo, ¿sí? Resumiendo, sabemos pues que el autismo es un conjunto de dificultades de comportamiento, ¿no? Relacionadas pues a las dificultades en comunicación, las interacciones sociales, ¿no? Que tiene un origen pues bastante variado, ¿no? Pero principalmente biológico, ¿sí? Eh,
estas dificultades han sido siempre intervenidas directamente por terapeutas basados en terapias con evidencia, ¿no? Como la que hemos mencionado. Sin embargo, pues la situación actual hace de que nosotros no podamos hacer esta intervención como siempre se viene haciendo. Estos modelos de intervención se hacen continuos, tanto en la escuela, tanto en el hogar, en la consulta, e incluso son formativos, ¿no? Duran años, incluso 2 años, 3 años, y eso, querer adaptarlo a esta situación, pues hace un poco difícil esta empresa. Sin embargo, lo que queremos hacer aquí es dar ciertas pautas que permitan al menos amortiguar, apaciguar ciertas conductas, pues, que se están dando, ¿no? Y yo les menciono, pues, a nivel de experiencia, pues, personal, profesional, he tenido la posibilidad en este tiempo de poder asistir a familiares, a pacientes, a cuidadores con TEA, ¿no? Y revisando la literatura también, pues, se ve más o menos que ciertas conductas o ciertos problemas se van dando de manera similar. Vamos a poder ver, por ejemplo, que las personas con autismo empiezan a tener un miedo mayor. ¿Por qué? Por el hecho de que las rutinas, ¿no? Son algo, es una parte esencial de ellos. El hecho de que le rompamos la rutina va a hacer que esto genere miedo e incremente los niveles de ansiedad. Y en estas rutinas, la mayoría, por no decir todos, pues en algún momento salen a la calle, ¿sí? Y precisamente es la limitación que nosotros tenemos, ¿sí? Por lo tanto, el mismo hecho de que nosotros no podamos hacer esto de forma regular, ellos muchas veces no van a entender este problema, ¿no? ¿Y qué está generando? Pues problemas de irritabilidad, entre las cuales pues puede haber autolesiones, puede haber daños a la infraestructura, daños incluso a otra persona también, pueden darse conductas bastante agresivas o conductas bastante críticas en el sentido de que puedan generarse mayores estereotipias, ¿no? O llegar a estados catatónicos incluso. Entonces, las conductas son bastante observables, bastante visibles, ¿no? Esto hace pues que los padres, ya con el estrés mismo de la situación, pues generen mayores indicadores de estrés o de ansiedad al no saber qué cosa realizar o qué acciones tomar. Tengo entendido, y lo digo como les vengo diciendo, pues a título profesional, personal, pues algunos todavía mantienen la comunicación con sus profesores, con sus profesoras, con sus terapeutas y les van dando pautas. Sin embargo, lo que queremos acá es dar de alguna manera unas pautas que se puedan adecuar a los cambios que encontramos como conductas problemas, ¿no? En este caso vemos en la pantalla, ¿no? Conductas que son mayormente desadaptativas, ¿no? A ver, primero hay que hacer un análisis funcional. Si tenemos en las tres primeras pueden ser compartidas incluso para los padres. Siempre tenemos que identificar, definir y cuantificar de manera objetiva la conducta. Cuando los padres nos mencionan, debido al estrés, a la ansiedad, nos dicen, yo no sé qué hacer, tengo problemas porque no me obedece. Antes me obedecía, ahora ya no. Empieza a comer la arena, ¿no? Empieza a coger cosas que él ya había dejado de coger. Entonces, eso también genera problemas en el hecho de que a nosotros como terapeutas, pues, no nos ayuda mucho a identificar realmente cuál es la conducta a resolver. Entonces, aquí al padre hay que enseñarle a que identifica, a que defina y cuantifica, hacer una lista, por ejemplo, ¿no? Especificar qué es lo que hace en el día, en la tarde, en la noche, ¿no? Cuánto dura, con quién se da, por ejemplo, es lo que comúnmente hacemos en un análisis funcional de la conducta. Y eso hay que transmitírselo al padre para que lo pueda hacer y darnos esa información de manera que nos ayuda mucho. Entonces, recogemos aquí la información, cuál es realmente la función, o perdón, cuál es la conducta problemática, ¿no? Entonces, puede ser que la conducta problemática sea una, por lo tanto, esta puede encadenar a las siguientes, ¿no? Y eso también se le explica al padre, de manera que también esto hace que alivie esa tensión, ¿no? El hecho que él identifique, que sepa que es una conducta la que genera las demás,
desadaptativas, pues hace también que esto disminuya y me ha pasado. Y la tercera dice identificar las consecuencias en el entorno después de la conducta. Es decir, yo analizo, determino cuál es la conducta, pero también tengo que saber más o menos qué consecuencias pasa en base a esa conducta, ¿sí? Ya no solamente el hecho de que mi niño se porta mal, sino de qué cosa hace. De repente el problema al querer coger algo es que le gustó un color determinado, pero como no se hizo caso o no se siguió entrenando en esa conducta, pues el niño no logró adaptarse. Entonces, el key del asunto es adaptar, y a veces la adaptación en las personas con autismo toma mucho tiempo, es repetitivo muchas veces. Entonces puede ser que el padre dejó de lado eso, ¿no? Algo tan sencillo como ir repitiendo una conducta básica, ¿no? Entonces, la 4, la 5 y la 6 son básicamente lo que el terapeuta podría hacer, ¿no? Es decir, cuánto realmente pues se da, en base a lo que el padre nos ha dado como información, qué tan intenso es esto, identificamos una conducta alternativa para hacer la misma función. Por ejemplo, si en el baño pues empieza a hacer destrozo y medio, pues, porque de repente vio algo que no le gustó ahí, de repente una conducta alternativa podría ser el hecho de que al ir al baño esté acompañado de algo que le agrada, ¿no? Para más o menos compensar ese temor. Entonces, hay muchas formas en las cuales nosotros tenemos que también plantear al padre para que lo pueda hacer en casa, ¿no? Ya que no podemos tener una continuidad o una frecuencia para hacer ese análisis, ¿no? Y algo importante, ¿no? Identificar varios reforzadores. Por ejemplo, lo que son las terapias naturalistas, abogan mucho por el hecho de que los reforzadores ya estén dados dentro del ambiente. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer ese esfuerzo de tener un ambiente estructurado, un ambiente adaptado al niño, muchas veces por los medios económicos, no son suficientes para poder hacer ello. Sin embargo, hay que ser muy creativos, ¿no? Por eso es muy importante, y ya lo vamos a ver en un momento, que haya comunicación constante, o no constante, al menos con cierta frecuencia con el terapeuta para determinar cuáles son esos reforzadores que se podrían manejar. A ver, dentro de las medidas, por ejemplo, lo que ya estaba mencionando, es brindar soporte al familiar o cuidador. Entonces, ¿qué hago yo si solamente doy pautas para que el padre, el cuidador, la mamá haga con el niño, sin haber tomado en cuenta el estado de salud mental de esta persona? ¿Sí? Vemos nosotros, por ejemplo, que las personas pues, que tienen hijos con autismo ya tienen una carga de estrés y ansiedad bastante altas, ¿no? Obviamente dependiendo del grado de dificultad que tengan estas personas, estos niños, ¿no? Entonces, añadido a la situación, pues vamos a encontrar que los indicadores de estrés y ansiedad son bastante altos y lo he podido comprobar en la práctica clínica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dar soporte al familiar o cuidador, ¿no? Manejar sobre sus distorsiones cognitivas, muchas veces catastróficas, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta, creo, eso primero para poder brindar las pautas necesarias a ellos. Lo que he mencionado muchas veces, ¿no? Realizar adaptaciones ambientales. Ahora, las adaptaciones ambientales no quiere decir que pues, vamos a romper una pared, vamos a colocar ciertos objetos bastante sofisticados. No, no necesariamente ello. Lo que tiene que ver acá es básicamente que los objetos que comúnmente el niño tiene o la persona con autismo utiliza estén a su alcance, que no sean, en este caso, difíciles de acceder a ellos. Y si yo quiero instaurar conductas, tengo que facilitar, ¿no? Por ejemplo, si veo que un niño, pues, le resulta difícil, pues, mirar un espejo, ¿no? No le gusta, me ha pasado eso, que hay niños que no les gusta. Entonces, incluso llegaron a romper estos espejos, de manera que la familia diría, pues, ¿qué hago? O sea, no puedo vivir sin espejo, pues es necesario, ¿no? Sin embargo, vemos ahí que la adaptación no solamente es poner algo, también puede ser quitar algo. En este caso, quitamos los espejos, quizás nosotros, pues, no vamos a tener el espejo, ¿no? Para peinarnos, vernos, pero sí estamos logrando que se adapte al ambiente este niño. Entonces, son pequeños sacrificios que se pueden hacer, todo con la finalidad de que esta persona con autismo se pueda adaptar. Ahora, ese es algo general.
Si ya vamos directamente al contexto actual, al niño hay que hacerle entender qué cosa estamos viviendo, ¿sí? No podemos ser bruscos, tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil cognitivo, ¿no? O el perfil o el desarrollo cognitivo que tiene esta persona. Entonces vemos, por ejemplo, personas que tienen un perfil cognitivo verbal, es decir, pueden hablar, pueden comunicar, como hay otras que no pueden hacerlo, ¿no? Donde los indicadores de autismo son mayores. En este caso, por ejemplo, el perfil cognitivo verbal le podemos leer cuentos, podemos dar infogramas, charlas positivas que tienen que ver básicamente con el hecho de que no solamente, perdón, filtremos la información al dársela, ¿no? En este caso tenemos que, pues, a veces apagar el televisor cuando vemos noticias, a veces también apagar la radio cuando están las noticias. Si ocurre algo fuera de la casa, en las ventanas, pues tratar en lo posible de que no vea ciertas situaciones sin antes explicarles, ¿no? Acá hay muchos medios para hacerlo, ¿no? Podemos encontrar en internet, podemos encontrar aplicaciones, e incluso la plataforma de YouTube nos permite también introducir a explicar a estas personas con autismo acerca de la situación actual, ¿no? Y en el caso de las personas con perfil cognitivo no verbal, pues los pictogramas siempre han sido de mucha ayuda para poder explicar esta situación. No solamente con explicar la situación como información, sino también como formación, es decir, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, ¿no? Ya que como el gobierno dio esta medida de poder salir, pues puede darse la posibilidad de que estas personas ¿no? estén un rato en la calle. Ahora, otro aspecto, hay que estructurar las actividades de la vida diaria como siempre lo hemos hecho, ¿no? Algo importante es que nosotros no podemos, si hemos modificado el ambiente, no podemos modificar nuevamente, ¿no? Si el niño empieza a tener una conducta desadaptativa, como ya dije al inicio, hay que identificar realmente cuál es la conducta. Y luego de esta podemos hacer cambios, pero que estos cambios sean bastante sutiles, ¿no? Y estos cambios que se hacen en las actividades de la vida diaria, pues tienen que estar involucrados mucho con el juego, ¿sí? El juego. Incluso esto que dice implementar y compartir intereses específicos con los padres, a veces hay que, entre comillas, forzarles. Si al niño le gusta, por ejemplo, andar con su dinosaurio y le explica al dinosaurio lo que ha ido aprendiendo, nosotros también podemos hablar con ese dinosaurio, ¿no? En el caso de que haya intereses bastante fijados, ¿sí? Entonces, hay que involucrarnos con las actividades de la vida diaria. En este caso hay que subdividir las actividades de la vida diaria, ¿no? Papá puede hacer esto, mamá puede hacer esto, el hermano puede hacer lo otro. Entonces, él ya sabe qué se va a hacer. Y para complementar ello podemos utilizar la economía de fichas, ¿no? Es decir, cada persona cumple un rol, cada persona al cumplir este rol pues tiene un premio, incluido el padre, ¿sí? Incluido el hermano. Entonces, esto hace que se sienta más seguro y que sea parte de su rutina, ¿no? La asistencia psicológica es importante. Ahora encontramos estos medios, por ejemplo, plataformas Zoom, videollamadas, o incluso yo, por ejemplo, tuve que hacer un mensaje de audio para que me escuche, porque sabía, un niño con autismo pues estaba bastante ansioso porque le dio fiebre y al entender más o menos parcialmente las dificultades que ocurren con los pacientes que tienen COVID, pues tenía temor de que le pase esto, ¿no? Al escucharme, ¿no? La mamá me refirió pues que se pudo calmar, ¿no? Entonces, es como que tenía una idea de la autoridad. Entonces, eso también puede ocurrir. Entonces, no solamente es dar la pauta al padre, ¿no? También podemos tener una relación directa, en este caso, con los niños, ¿no? Y como dije hace un momento, ¿no? Mantener contacto con la escuela es importante porque muchos niños o muchos adolescentes ya han estado en la escuela. Entonces, ya sea por motivos económicos o otra índole, a veces queremos desconectar nuestras, pero no. Tenemos que tener de alguna manera un contacto, incluso algunas medidas que se pueden tomar, ¿no? Lo que ya no se hace, ¿no? De repente escribir una carta, ¿no? Ahora, ¿cómo llevarlo? Ya eso es algo que escapa de nuestras manos, pero se pueden buscar las formas, ¿no? Los medios. Y esto para ir terminando, ¿ya? Es muy importante que nosotros las rutinas, como dije ya en muchos momentos, las mantengamos más o menos estables, ¿no? Hay que planificar las acciones que vamos a hacer y cuando planificamos hay que verbalizarlas o si no, hay que hacer que visualice con los pictogramas, ¿no? Que haya retroalimentación, es decir, que participe, se dé cuenta, que tengamos entendido que nos ha visto, más o menos entiende la acción que tiene que realizar. Nosotros
hay que anticiparnos a los cambios. ¿Por qué? Porque puede ser que el niño con autismo, al momento de que ya entendió su rutina, pues ocurrió algo, no sé, se sintió mal o le gustó algo, entonces yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, tengo que anticiparme a esos cambios, ¿no? Y esos cambios pues se dan previamente, ¿no? Por eso que una conducta jala a otra, ¿no? Entonces puede ser que hay que ser muy observador para poder ver esos cambios y rápidamente, ya sea reforzar, si es que es algo positivo, o tratar de extinguir esa conducta si es algo desadaptativo, ¿no? Generar zonas de regulación emocional, por ejemplo, puedo generar en el ambiente, ¿no? Físico, aspectos donde el niño se sienta mal, puede ir a ese ambiente, llorar, molestarse, el niño se siente contento, puede también en ese momento estar de algarabía, reírse, ¿no? Saltar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que diferencie o que exprese esas emociones, pero en un lugar o una situación adecuada, ¿no? Si bien es cierto, el hogar pues, puede ser pequeño, pero busquemos la manera de que estos espacios se den, ¿no? Una zona de repente de color, no sé, naranja, una zona de color azul, donde uno significa pues que puedes tú llorar, sentirte mal, ¿no? Uno puede ir a abrazar incluso, y la otra donde puedes estar algarabía y también lo puedes acompañar. Entonces, es importante que sea muy visual, que el ambiente sea bastante sostenible en el sentido de que el niño pueda encontrar rápidamente lo que podría necesitar. Realizar ejercicio de relajación, hay muchas formas, tanto por respiración, muscular, con canciones, ¿no? Son trabajos básicamente conductuales. Y por último, y es necesario, y ha habido bastante controversia respecto a ello, es salir a la calle. ¿Es importante salir a la calle? Considero que sí, porque rompe un poquito el hecho de que al ser muy rutinario el niño con autismo, pues parte de la rutina implica pues el hecho de salir a la calle, ¿no? Siempre con las medidas necesarias, ¿no? Para poder no tener mayores dificultades de contagio o lo que podamos encontrar fuera de ella. Muy bien. Eh, Disculparán, el tiempo ha quedado bastante corto, no sé si habrá un momento el moderador para las preguntas, si es que hubiera, quedo en ello. Muy bien. A ver. Ya. Anthony Hidalgo Acevedo pregunta, ¿es necesario que en este tiempo de pandemia la población con TEA salga unos minutos a la calle o tienen que acatarse las medidas hasta que sea seguro salir? ¿Se presentarán más dificultades si es que se les mantiene en confinamiento? Muchas gracias. Bueno, estaba contestando esa pregunta, ¿no? Con anticipación. A ver, en realidad, pues, siempre hay que partir de la adaptación al niño, ¿no? Si la rutina del niño ha sido, pues, también salir a la calle, ya sea para jugar, distraerse, eso no tiene por qué romperse, ¿sí? Ahora, tenemos que tomar en cuenta las medidas sanitarias, ¿no? Que se dan para corroborar, perdón, para poder relacionar estas medidas en base a las pautas conductuales que queremos hacer. Sí, sí se puede dar, ¿no? Se está dando y no es ajeno a ello el niño con autismo, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas, pues, hubo esta controversia respecto a los niños, pues, no necesariamente que tenían autismo, ¿no? Se les daba más tiempo de salida, ¿no? Y era porque pues, la situación era bastante crítica. Sin embargo, nosotros todavía tenemos una situación crítica a nivel sanitario, ¿no? Entonces, esto es relativo, ¿no? Va a depender mucho de cuánto manejo tengan los familiares, los padres, porque el hecho mismo de que yo salga a la calle ya es un riesgo, ¿no? Si tomo esos 15 minutos o 20 minutos para poder salir un rato, pero haciéndole entender que es parte de su rutina, por eso es muy importante instaurar esas conductas previas, el niño lo puede entender. Si yo no estoy seguro de ello, entonces mantener la comunicación con el terapeuta, y si no hubiera comunicación con el terapeuta, pues
ver la posibilidad, pues, de que nosotros, como también agentes de cambio, ¿no? Podamos ayudar a estas personas. A ver, dice, a ver, una pregunta más. ¿Cómo poder anunciarle a una persona con TEA que tiene COVID y necesita seguir cierto tipo de tratamiento de corte parcialmente invasivo, como el uso de oxígeno? Sebastián Luján. A ver, partamos de lo siguiente, ¿no? Una persona con TEA va, si tiene la capacidad verbal, va a poder comunicar lo que siente. Si esta persona no tiene esa capacidad verbal, va a hacer alguna acción, obviamente no verbal, en el cual nosotros podamos interpretar, pero previamente haciendo nosotros, a ver, voy a partir mejor de algo más básico, ¿sí? Algo más básico. Sabemos nosotros que en el espectro autista, ¿no? Hay personas que tienen mayores habilidades de empatía que otros, ¿sí? Entonces va a depender mucho de eso. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que yo tenga esa capacidad empática, al yo ver un caso, ya sea por la televisión o porque me contaron, voy a poder interpretar qué me está pasando ahí, ¿sí? Y les voy a contar esto algo personal, profesional. Les comenté hace un rato acerca del niño que tenía miedo, ¿no? ¿Qué pasó? Este niño, diagnosticado con TEA, ¿sí? Tiene capacidad verbal. Es muy hábil para dibujar. Entonces, con la mamá, por ejemplo, cuando trabajamos previamente, algo que no tiene nada que ver con esto del COVID, ¿sí? Hacíamos todo mediante dibujo. O sea, lo que yo le explicaba, lo que yo le decía, él hacía dibujos y me los traía a la sesión siguiente. ¿Sí? Entonces, daba a entender que sí me comprendía, reconocía y era parte suya, ¿no? Es como cuando yo les hablo a ustedes, ¿no? Lávense las manos porque eso va a ser beneficioso para prevenir esta enfermedad. Entonces, nosotros entendemos y lo tomamos en cuenta para nosotros. Eso es muy difícil para el niño con autismo, pero si buscamos los medios va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, esto que les comentaba acerca del dibujo, ¿no? E incluso cuando se puso mal, le mandé un audio porque al escucharme y al involucrar otras experiencias previas, ¿no? Como le decía el dibujo, cuando yo le explicaba, se sintió seguro. Entonces, hay que ser bastante flexibles en base a ello, ¿no? Sí se les puede mencionar, pero hay que buscar los medios, ¿no? A ver. Y recuerden algo importante, ¿no? Como comentaban ahí en la pregunta, como decían en la pregunta, ¿no? Si se le va a colocar de repente oxígeno, entonces el mismo hecho de usar la mascarilla para nosotros es bastante incómodo. Entonces, en las rutinas, así como está en la pantalla, ustedes pueden ver en la pantalla, hay que marcarle cuáles son. Podemos colocar un dibujo como el uso de la mascarilla. Si va a usar, va a usar oxígeno, por ejemplo, puede ser que parte de su rutina sea otra utilización de esto y que lo visualice, ¿no? Entonces, hay que ser bastante flexibles ahí. Dice, Aleli Quiroz dice, el tener una mascota puede brindar ayuda a los niños con TEA. A ver, hay que ser bastante cuidadosos, mire. Esta exposición, ¿sí? Está básicamente dada en función a conductas. Pero para esa pregunta quiero situarlos en algo. Las terapias, los modelos terapéuticos, si bien es cierto, pueden servirnos, pueden ser útiles, hay que contrastarlo en el tiempo, ¿sí? El hecho de contrastarlo en el tiempo pues nos da la capacidad de generalizarlo, ¿no? Por lo tanto, el hecho de acompañamiento, por ejemplo, a animales, ¿no? O el mismo hecho de la musicoterapia, por ejemplo, no están validadas totalmente. ¿Pueden servir en una persona? Pueden servir, pero no están validadas. Por lo tanto, si le sirve para la persona, es válido. O sea, nadie está diciendo que no. El tema parte en el hecho de que al no ser controlado de repente por un especialista y al encontrarse respuestas o conductas adversas, es ahí donde van a ocurrir estas dificultades. Entonces, ¿qué hacer después de ello, no? Entonces, no es malo si es que nos sirve para ese caso específico,
pero no es recomendado como una terapia propiamente dicha, ¿no? Y podemos hacer revisiones, ustedes pueden hacer revisiones acerca de ello. A ver, disculparán que a veces corre rápido las preguntas. A ver, dice Sabina Bocio, ¿no? Dice, ¿de qué manera se le puede explicar a un niño o niña con TEA la situación actual de una forma que se ajuste a su entendimiento? ¿Es necesario que se mantenga informados constantemente acerca de la coyuntura? Ah, mire, muy buena pregunta. Eh, no es necesario que se mantengan informados, porque lamentablemente nuestros medios de información son bastante controversiales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como medida de salud mental, hacemos de que muchas veces el paciente no prende el televisor, no enciende la radio. Entonces, si eso estamos considerando como una posibilidad dentro de las personas neurotípicas, con más razón en una persona con autismo, ¿sí? Entonces, creo que lo necesario y justo que tiene que hacer el niño es, por ejemplo, qué es una pandemia, qué es el COVID, qué medidas tengo que hacer para cuidarme. Más allá de eso, no, ¿no? O salvo, como me hicieron hace poco una pregunta, ¿no? ¿Cómo adaptarlo al hecho de que está enfermo con el COVID o de que va a usar algunos medios de repente invasivos, ¿no? Entonces, todo parte del hecho de qué información manejo en el hogar, ¿no? Básicamente. Julia Mendoza dice, hay niños con TEA que en el confinamiento se han vuelto más agresivos de que normalmente son. ¿Sería beneficioso sacarlos o al regresar a la casa se corre riesgo de que se pongan más agresivos? Muy bien. A ver, la persona con TEA, ¿por qué es agresiva? Es agresiva por una reacción, ¿sí? Perdón, es agresiva por reacción. Es decir, si el niño, por ejemplo, golpea a alguien, no es porque le dio cólera y empezó a pensar que eso le va a hacer daño, no. Es en base a una reacción, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que saber qué estímulos e incluso qué personas, no la persona en sí, sino por la conducta de esta persona, puede hacer que tengan esas conductas agresivas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sacar al niño, ¿sí? Y de repente este niño, por una situación X, tuvo cólera, tiene cólera a un vecino va a asociar a esa casa, puede ser que por reacción se torne hostil y uno le quiera hacer calmar, pero él va a seguir hostil. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de casos muy particulares, pero que se pueden dar, ¿no? Entonces, yo tengo primero, como dije ya hace unos minutos, primero marcar cuál es la situación. O sea, cuáles son las conductas que tiene esta persona para realmente yo instaurarlas como parte de su repertorio pues adaptativo o eliminarlas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando salgo a la calle, tengo que ver si llevo mi celular, si estoy con mi billetera, si tengo las llaves del auto, por ejemplo, ¿no? Eso mismo tenemos que hacer con los niños, ¿no? ¿Qué puede suceder? Es decir, anticiparme, ¿no? Lo que he mencionado por ahí, ¿no? Anticipación. Entonces, parte de eso, ¿no? No son agresivos por sí mismos, son reactivos. Emperatriz dice, ¿qué hacer cuando un niño con TEA se come las uñas? Bueno, eso puede pasar con TEA o incluso con personas que no tienen TEA, ¿no? Las terapias conductuales sirven mucho para ello, ¿no? Las técnicas conductuales, ¿no? Por ejemplo, acá va a depender mucho en qué situación se da, pues, ¿no? Ya. ¿En qué situación se da? Por ejemplo, puede ser que el niño se mastique las uñas cuando sienta temor, porque es una forma de sentirse seguro, aunque no parezca, ¿no? Puede ser que se mastique las uñas porque siente satisfacción al hecho de sentir las cutículas de la piel. O sea, tenemos que saber nosotros cuál es en realidad la consecuencia, el antecedente y la consecuencia de esa acción, ¿sí? No solamente tenemos que nosotros ver la respuesta del masticado de uñas, sino qué es lo que ocurre previamente, ¿no? O qué es lo que ocurrió previamente y qué es lo que ocurre después incluso, ¿no? ¿Se siente más aliviado o no?
Entonces, es una pregunta que quizás se tendría que explicar en base a un ejemplo mucho más práctico, ¿no? Pero para hacerlo más, más directo, si se come las uñas, pues lo que tenemos que hacer es extinguirlo. Y hay muchas técnicas de extinción, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer de que cada vez que el niño empiece a masticar las uñas, ¿sí? Cogerle de repente parte de su brazo con una presión, ¿no? Nuevamente, hacer eso cada vez que lo haga. Entonces, es una manera de extinguir la conducta, ¿sí? Es algo muy básico. Sin embargo, como le digo, no puede haber mayor respuesta porque tenemos que ver el antecedente y las consecuencias de ello, ¿sí? Muy bien. Me comentan que ya hemos pasado de tiempo. Muchas gracias por haber escuchado. Me disculparán a veces que haya sido muy apresurado, ¿sí? Porque había mucho contenido. Sin embargo, creo que las diapositivas se les va a enviar. Es más, voy a tratar de darles información adicional para que puedan encontrar, sobre todo lo que le comentaba acerca de las terapias, ¿no? Que va a ser muy importante. Y algo adicional, nosotros cuando estamos en esta situación pues, de confinamiento, muchas veces también tenemos cambios no solamente a nivel emocional, también a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, siempre cuando querramos nosotros pues, hacer una acción eh, con estas personas, con los niños con autismo, pues tenemos primero que limpiarnos, ¿sí? Esas distorsiones, tratar de cambiarlas. Si no, vamos a hacer un círculo vicioso, ¿no? No necesita al terapeuta, por eso al padre se le explica primero yo. Para que usted ejerce una acción, primero usted. Usted primero y después se ejerce la acción. Eso es importante. Bueno, muchas gracias por su participación. Les invitamos a ustedes para la próxima semana. El colega José Avendaño va a tener una exposición denominada Intervención Psicológica Formativa como Promoción de la Salud en el contexto COVID-19. Entonces, quedamos en ello. Cuídense bastante, ¿sí? Cuidemos a nuestras personas con TEA. Cuidémonos no solamente en el sentido, pues, de la salud física, también la salud mental. Y no solamente ello, ¿no? Seamos agentes de cambio. Lo que tenemos como información, de repente hasta un 10, 15, 20%, hay que transmitírselas a los demás, ¿sí? Muy agradecido por todo. Esperemos que les haya sido de mucha satisfacción esta exposición. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.